gobierno de Trujillo, es constante ver cómo entran los hermanos haitianos por la frontera dominicana sin régimen de consecuencia. Queremos decirle al país y al mundo que, viendo lo que genera la invasión pacífica que hoy no en vano, y la manufacturera obrera dominicana compite en altos niveles de desigualdad. La Constitución nuestra regula la división de la fuerza laboral entre los emigrantes y los locales, o sea, los dominicanos per se. Debiera aplicarse el 80-20 en toda la geografía nacional. Pero ahora vemos como esa expansión pacífica ha acaparado todo lo que es fuerza laboral o mano de obra en las dependencias que generan empleos o trabajo para el pueblo llano. Ese pueblo que vive de lo que es la jornada que debe aportar el sector oficialista y los empresarios para generar empleo. Significa pues que hoy los centros de trabajo en nuestro país están ocupados totalmente por haitianos. Los campos agrícolas están ocupados por haitianos. Y las construcciones están ocupadas por haitianos. Las empresas están ocupadas por haitianos. Los mantenimientos de las instituciones hoteleras y del turismo está ocupada por haitianos. O sea, tenemos una presencia laboral en la capa baja que invierte lo que reza nuestra constitución y nuestras leyes. Y en ese sentido tengo que decirle a mi país que llegó el momento de despertar. Y llega el momento de despertar. Y no, me perdona. La realidad es que la gran cantidad de haitianos que se ha ido incrementando, como tú mismo señalas, los grandes responsables ha sido el sector empresarial de la República Dominicana, porque si nos vamos, por ejemplo, a la parte este, la mayoría de la mano de obra en la construcción de esos hoteles, que hoy son famosos internacionalmente y mundialmente, ha sido basada en la mano de obra de inmigrantes haitianos. Si nos vamos ahora mismo al sector agropecuario, esa mano de obra está en manos haitianas. Entonces, si nos vamos a las entrañas del propio gobierno, que está apoyado y que, como tú comprenderás, la clase empresarial ahora mismo es que está dirigiendo la política en la República Dominicana y ha venido empoderándose del sistema político de nuestro país. Entonces, eso quiere decir que si no vamos a buscar esa mano de obra, esa inmigrante en esos centros de producción, y que no se aplica, por ejemplo, lo que se estableció en este gobierno, que es un 80-20, 80 dominicanos, 20 extranjeros. Eso no se está cumpliendo. Pero entonces la gran realidad es también que ese sector empresarial usa esa mano de obra, primero porque no le dan condiciones que tienen que darle a un dominicano. Bajo salario, dicen ellos que le pagan regular. Pero esa mano de obra, según los sectores agrícolas, que ya comienzan a protestar de que necesitan esa mano de obra, el sector empresarial turístico, de que necesita esa mano de obra, el sector de seguridad en la República Dominicana, donde la mayoría
de los guardias privados o los vigilantes privados son haitianos. Y ahora tenemos el gran problema de los motoconchos, que una mayoría son haitianos. Y entonces tenemos otro gran problema de los transportistas que son haitianos. ¿Qué vamos a hacer cuando esa es una realidad que ya la tenemos? Casi tenemos 2 o 3 millones dentro de la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer? Y ese muro va a controlar todo este tráfico para que entren en dirección donde el gobierno y sus designados allí tengan control absoluto de lo que entra y sale por la frontera. Significa que los haitianos en nuestro país no llegan de paracaídas, llegan porque el gobierno dominicano le habilita el camino por donde ellos transitan, protegidos por la corrupción, por el soborno y el pago de peaje. Y si no despertamos como pueblo, si no comenzamos a evaluar el comportamiento de nuestras autoridades con resultados, y comenzar a exigirle al gobierno los cambios que él prometió, que no ha cumplido con ninguno, comenzando por la designación y la y cómo se parcializan con las posiciones que ostentan esos hombres que tienen el control de evitar que el trasiego de haitianos inunde el país, y que no lo hacen. Lo que hace es que se llenan los bolsillos con esa parte y entonces le echamos la culpa a los empresarios cuando los empresarios no son los que designan oficiales armados de la custodia, de la vigilancia y de la regulación de la frontera. Y si usted investiga la visa que se debieron dar en 15 años, Luis la vendió en 2 años. Y nosotros tenemos medio pueblo haitiano en el país que no entraron todos de manera ilegal. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que los haitianos pobres se persiguen, se estafan, se extorsionan y se maltratan. Mientras tanto, a los haitianos ricos se les abren los canales, se les permiten establecerse allí, se les autoriza planes de estudio en las universidades, y ya hoy por hoy, los haitianos ocupan el 80% de las manos de obra dominicanas. Vamos a ver qué dice el alcalde de uno de los principales pueblos de la zona fronteriza. Vamos a poner. Están cruzando la frontera en grandes cantidades. Esa es la situación. Se ha incrementado la migración hacia el territorio dominicano desde Haití. Eso es algo palpable y algo que realmente nos preocupa como dominicanos, sobre todo por la cultura haitiana, que es una cultura muy diferente a la que tenemos los dominicanos. Ellos tienen una forma de vida que podríamos decir tiene unos 50 años de atraso. Que hay que reforzar hay que reforzar no la militarización, la mano dura. Yo soy un creyente en la legalidad. Todo el que esté en este territorio debe estar sobre la base de un marco legal. El que está dentro de un marco ilegal debe ser repatriado a su país de origen. Entendemos que la mano de obra aquí es determinante de los nacionales haitianos. Es muy importante en el sector agropecuario, construcción, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un marco jurídico legal que regule. Pero existe. Mire lo que dice el alcalde. ¿Usted vio lo que dijo el alcalde?
Claro, y también un diputado del PRM. Mira lo que dice. Eso es lo que realmente no se cumple. Porque aquí no Mira lo estamos que hablando. Óigame esto. El presidente hace apenas un mes dijo que iba a deportar, creo que eran 1.200 semanal. Si usted se pone a ver la logística, tendríamos que buscar casi como 500 autobuses para llevarlo a la frontera. Pero ¿qué sucede? Que la mano del sector militar en lo que es ese gran problema, lo apresan, lo llevan allí al puente, lo retiran y ellos por ahí mismo se devuelven o por el camino negocian y lo sueltan. Entonces es lo que dijo el diputado, mano dura, se cumple la mano dura. Y tú como militar sabes que uno de los castigos que le daban a un militar era enviarlo a la frontera, porque no se generaba nada. Ahora el gran premio que le pueden dar a un oficial es enviarlo a la frontera. Mira la diferencia. Es que, señores, la frontera, los políticos de los últimos 30 años, los gobiernos de los últimos 30 años, y han convertido la frontera en un resorte económico para los que tienen amantes, los que tienen esposas amantes y queridas. La frontera es el medio actualmente que hace que los generales exhiban buenas jipetas, buenos apartamentos, buena finca y un estilo de vida a nivel de los hackers. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si no se aplican medidas de autoridad que puedan concursar con el flagelo que allí está establecido, con lo que pasa en la frontera, y que esas medidas produzcan régimen de consecuencias, no solamente para los haitianos que transitan, sino también para los que aceptan los sobornos que pagan los haitianos a través de los cordones. Pero vámonos a una realidad. El problema de la frontera son 300 kilómetros. Y la capacidad nuestra de la Armada en términos de personas, habría que poner uno cada 6 pies para impedir la entrada. Tenemos la construcción de un muro que marca un límite, perfecto. Pero hay algo sumamente importante que yo creo que el Estado Dominicano tiene que asumirlo. Por ejemplo, tú sabes muy bien que hay militares de esos que viven, qué sé yo, en el Ceibo. Tienen su familia en el Ceibo. Los mandan de puesto para la frontera 6 o 7 meses. ¿Por qué el Estado Dominicano no acomoda a esos militares con escuela, con buenos hospitales para sus hijos y para ellos mismos, con vivienda, que lo hagan parte de ese territorio? Y entonces eso le crea un sentido de, primero, de patriota y segundo, de propiedad de esa área. Eso no se da. Entonces, ese guardia, ese guardia que llega allí, sargento, ve lo que tú señalas, que esos oficiales entonces cambian su estilo de vida. Entonces yo como sargento, que estoy cogiendo sol y polvo, me pongo a pensar, pero este vino y cambió su estilo de vida y por aquí me pasan tanto, yo lo voy a coger. Entonces esa corrupción es imposible de pararla hasta que no se aplique una política como la que te estoy diciendo. Es una política, porque es que a los políticos
mantener el pacto. Despégate un poquito del micrófono para que se escuche mejor. Este sistema son las autoridades que le interesan mantener ese caos, porque ese caos le genera grandes cantidades de recursos o recursos en grandes cantidades. Somos el pueblo que debemos, antes de votar por un individuo, pensar por quién estamos votando y si reúne las condiciones para que votemos por él. Porque en todo, donde quiera que hay una dirección que aglutina personas que son gerentes inoportunos o mercaderes enganchados al líder, le interesan esos puestos de control porque saben de la manera que pueden establecer su negocio allí, lacerando, atracando el sistema que debe operar a favor del pueblo dominicano y de la sociedad per se. Digo esto porque nosotros venimos viendo un PRD. En el caso mío, yo comencé a tener conocimiento político a partir del año 1978. Yo puedo decirle a usted que yo vi cómo entró Guzmán a dirigir los destinos del país, relevando a Balaguer y el gobierno de los 12 años. Ahora, el resultado de Guzmán fue tan funesto que terminó, según lo que dicen nuestras autoridades que investigaron, la realidad del descenso de Antonio Guzmán fue dándose un tiro en la cabeza. Y si yo no cuento de ahí para allá, los 45 días que tuvo Jacob Magluta como presidente, todo lo que pasó en esos 45 días. Pero si le recuerdo a usted que ya cuando se hizo oficial el gobierno de Jorge Blanco, y yo le recuerdo a usted lo que pasó entonces en el año 1984, abril del 84, yo no sé, usted oyó todo lo que pasó ahí. Y el final del gobierno de Jorge Blanco fue que cuando terminó su gestión, de inmediato fue perseguido y fue un preso de la corrupción o del sistema o del presidente del turno, doctor Joaquín Balaguer. Pero Ainhoa, déjame decirte algo, la realidad son otras. El tiempo que tú estás hablando, de la historia que estás hablando, estábamos en un país donde habían organizaciones sindicales, existían clubes culturales que se abanderaban de los problemas de la sociedad dominicana. Y eso que tú mencionas, lo último, el 24 de abril de 1984, fue una poblada producto de una política económica que se implementó en nuestro país, que amanecimos un lunes por la mañana con el alto costo de la vida casi en un 100% y la población salió a la calle. Eso fue un problema social interno de nosotros. Pero escúcheme, eso fue un problema social interno de nosotros que tuvimos que enfrentarnos a esa mala política ejecutada por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Pero la realidad que tenemos ahora es que si usted se pone a pensar cuántas organizaciones sindicales existen, se la puedo mencionar, no llegan a 7. Una, los médicos. Cuando usted tenga los producir una idea para el diálogo cuando usted espero que te despego un poquito del micrófono porque hace retumba y se recorta. Lo que te quiero decir ahora
es que la realidad es totalmente diferente. Tenemos la realidad de los haitianos. Tenemos un conflicto interno allí en Haití, que ninguna de las potencias que han creado ese gran problema y quiere que nosotros asumamos el problema, le resolvemos el problema a ellos, porque en Haití no hay gobiernos, hay bandas. Ahora, hay que averiguar dos cosas: si las bandas son patrióticas o si las bandas son instrumentos que fueron creados por un sector empresarial haitiano para resguardar sus bienes y que hoy en día entonces ya no le responden. Vemos que ya hay unas tropas que llegaron, primero fue la MINUSTAH, que fue un fracaso, no dejó nada organizado, al contrario, dejó todo peor. Luego ahora, con la llegada de los soldados de Kenia, que parece que ha sido un fracaso, y eso se está descontrolando, y la población está corriendo hacia la frontera. ¿Qué vamos a hacer entonces con lo que tenemos? ¿Lo vamos a legalizar? ¿Tenemos un problema de producción con mano de obra? ¿Los que están trabajando le vamos a dar los permisos? Porque anteriormente, para el proceso de elaboración de azúcar, en los años de Balaguer, esas manos de obra se contrataban. Creo que estaba Carlos Morales Troncoso, que era uno de los que intervenía en eso. Le pagaba el gobierno haitiano por la contratación de esa mano de obra 6 meses y volvían a su origen. Ahora, ¿podremos hacer eso de nuevo? No, Sin gobierno en Haití. Porque hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? el problema de que el dominicano tiene que olvidarse del problema interno y dejar de los haitianos resuelvan sin problema. Nosotros los dominicanos lo que tenemos es enviar posiciones en lo que debemos ser como dominicanos. Porque es que el dominicano tiene una bandera, tiene un escudo de gente que dice Dios, patria y libertad. Entonces, nosotros no podemos vivir en rodillas ante ninguna potencia extranjera que quiera imponer cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esto? Que hay que establecer los regímenes de consecuencia y la política pública que claramente deben ministrar ese trasiego que entra de manera irregular y regular esa parte. Y en vez de estar el pueblo dominicano, las autoridades nuestras, los poderes legislativos y el gobierno perfecto, en vez de estar cerrando y modificando la Constitución para hacer leyes que sean transparentes para sectores determinados, deben fundamentalmente coger esos recursos y invertirlo en lo que está establecido, la protección de nuestro sistema, y elevar la fuerza laboral a niveles de competitividad, a niveles de competencia, para que cuando un hombre eche un día de trabajo, le pueda llevar la comida a su familia sin preocupación. No hay manera de que eso se resuelva si no hay la voluntad política de quien administra la cosa pública. Y eso no pasa porque el gobierno nuestro y nuestras autoridades han permitido que la discusión pacífica llegue hasta donde está. Señores, es que no hay un espacio libre en la República Dominicana donde un obrero dominicano pueda ganarse la vida sin el cuestionamiento de un haitiano
que trabajen a precio de vaca muerta. Y eso es lo que nos hace hoy vivir de rodillas y atravesar la gran crisis que vive la familia dominicana. Porque definitivamente el pueblo dominicano no tiene trabajo. Y para contratar cualquier área, cuesta mucho. Pero, desde mi punto de vista, el gran problema es que hoy en día tenemos un presidente que le responde a esa clase dominante que son los empresariados. Y los empresariados son los primeros que se benefician de esa inmigración ilegal. ¿Cómo el Estado va a enfrentar esa disyuntiva que tiene por el medio? Hay que poder primero el gobierno que produce lo que está pasando ahora con esa situación y es quien responde a los intereses de los empresarios o de la clase de altas, de la clase poderosa. Entonces, si no le devolver a la sociedad civil los conocimientos políticos y sociales que pueden evitar que nos sigan atrapando como estamos atrapados, pues entonces no hay nada. Pero mira, si nos vamos a la realidad de la verdad, el gobierno del presidente Hipólito Mejía fue el primero que comenzó a elaborar y la dejó establecida los reglamentos sobre reglamentos de inmigración. Pasaron, no le aplicó, se elaboró el reglamento. Llegó el gobierno del presidente Leonel Fernández y no la aplicó. Vino el gobierno de Danilo Medina, entonces trató de regularizar basado en esos reglamentos de la ley de inmigración, la inmigración ilegal, para identificar los ilegales y los legales, o sea, darle su estatus. De esa forma, el Estado Dominicano, bajo el mandato de Danilo Medina, quiso establecer esa regularización, acogiéndose a lo que decían los organismos internacionales. Pero entonces se encontró con una gran realidad, que el Estado haitiano, en su constitución, dice que el haitiano es haitiano, no pierde su nacionalidad. Pero tampoco el Estado le facilita su documentación para regularizarse al Estado receptor que los recibe. Se apareció una serie de gente que inclusive en ese mismo proceso que quisieron desacreditar, como tiene la Convención Internacional de Derechos Humanos, una campaña para desacreditar a la República, de que nosotros somos xenofóbicos y que discriminamos a los ciudadanos haitianos, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de ciudadanos de color, una gran cantidad que nos parecemos la piel. Entonces, eso llevó a una denuncia al Estado Dominicano, al Tribunal de Derechos Humanos. Llevaron una serie de ciudadanos haitianos que inclusive a uno le decían Chocolate, uno se llamaba Ramón Medina, el otro qué sé yo con nombre, pero no hablaban español, para mostrarles que le negaron todos sus derechos. Fue una campaña establecida así, ¿no? Para desacreditar el Estado Dominicano. Nosotros tenemos esa campaña constantemente. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros nos hemos ido ajustando a lo que los organismos internacionales nos van exigiendo, y no hay forma. Entonces también tenemos el otro problema. Usted sabe la cantidad de acuerdos que se han hecho con el gobierno haitiano, siendo nosotros su primer... Si no fuera por la República Dominicana, Haití no existiera. Nosotros le suplimos todos los alimentos, todos.
Inclusive, perdón, no dígame. ¿Usted conoce alguna regla que haya cumplido los haitianos, algún acuerdo que haya cumplido los haitianos con la República Dominicana, que se puedan decir los haitianos están muriendo? Los haitianos no tienen ningún tipo de acuerdo, porque los haitianos no tienen ni reglas consecuencias, sobre todo, no tienen dirección. Ahora, ese no es el problema de los dominicanos. El problema de los dominicanos debe ser que los haitianos se mantengan en su país, y que si le vamos a dar permiso a un haitiano para que entre a nuestro territorio, debe estar regulado por lo que está establecido en el marco jurídico que esta nuestra Constitución y nuestra ley. Es que somos reincidentes en violar las leyes que nos regulan. ¿Por qué somos reincidentes? Porque yo le hablaba a usted de lo que producen los rangos militares. Entonces, cuando usted como oficial subalterno ve un oficial superior que está exigiendo una clase de bienes y que tiene un grupo de privilegios que ilegalmente el reglamentos de las Fuerzas Armadas los incumbentes lo aprueban, entonces eso no es ejemplo para nadie. Y no hay moral para corregir de lo que usted se abastece y posteriormente de lo que usted se beneficia. ¿De qué manera puede un general que esté haciendo negocio por debajo de la mesa con poderes de otra nación exigirle a un subalterno que sea celoso en su puesto de centinela? ¿De qué manera? Si él a puerta cerrada le resuelve los grandes problemas que la burocracia, que el sistema y la corrupción tienen establecidos. Ya no hay coronel. Ya todo el mundo sabe que un coronel o un general no gana dinero para exhibir cuestiones que exhiben los militares dominicanos. Mas, sin embargo, ¿quién lo cuestiona? ¿Quién lo recibe? Si el mal no se corta de raíz y nomás se le cortan los ramos, ese mal sigue siempre enganchando y disputando por el ramo. Si el cáncer no se saca no se tripa de raíz, el cáncer sigue existiendo. Y nosotros, para poder controlar esa invasión que azota a la población, hay que establecer régimen de consecuencias para los que administran esos pocos de más. Pero es que yo te voy a decir con toda honestidad, nosotros en nuestro país, como hay una inversión de valores en esta nueva generación, y yo me voy meses atrás, donde la orden que siempre mantiene la protesta en contra de la inmigración ilegal haitiana convocó a una concentración, y yo me pongo a ver el problema tan grande que tenemos con los haitianos. Cuantitativamente es un fracaso cualquier convocatoria que ellos hacen. O sea, lo que estoy notando es que los problemas fundamentales del país el propio ciudadano no lo ve en situación de prioridad de la inmigración haitiana. Y según los análisis de encuestas que se han hecho, una de las prioridades que tiene la nación dominicana son el problema de la luz, el problema del alto costo de la vida, el problema de la inseguridad, y el problema de la inmigración está como por el último. Entonces, esa inversión me preocupa.
o dejamos de ser patriotas, o los haitianos son más patriotas que nosotros, o nosotros somos menos patriotas que ellos. Esa es la gran pregunta. ¿Sabe ya el paralelismo que le puse por el medio, verdad? Es que los dominicanos tenemos que primero identificar eso que te acabo de decir y empoderarse para que cuando veamos cualquier autoridad o cualquier persona que vaya a ocupar una función, la población, no el gobierno, porque el gobierno está comprometido y es parte de la corrupción, es la población que tiene que ejercer presiones para que ese funcionario o haga la cosa bien o sea sustituido. Pero nosotros somos tolerantes en esa parte. Y el escándalo que ronda hoy a más del 80% de los funcionarios del gobierno que hoy lo viven. Pero no puede esperar mucho porque en este propio gobierno, por ejemplo, tú hablabas de la gran cantidad de visas que han emitido los cónsules, que yo no entiendo, porque es el único sitio que hay, creo que 4 consulados, y donde agencias privadas de Haití venden visas, y donde tú viste hace como unos años atrás un ciudadano haitiano con más de 100 pasaportes de ciudadanos haitianos, donde él dijo y declaró que iba a hacer la diligencia para conseguirle esas visas, y donde el esquema del estudio que se ha hecho de los consulados que más generan dinero y que no llegan al erario público son los que están en Haití, y ese dinero se le queda en los bolsillos a cada uno de esos cónsules. Entonces, ¿por qué el gobierno dominicano y la población en este caso y los sectores que inciden en la sociedad no le reclaman al gobierno medidas con esas emisiones de visa que se dan, y que el canciller también, en cuestionamiento que se le ha hecho, ha negado esa situación? Eso es parte de mi conocimiento que tengo escasamente, ¿no? ¿Usted conoce quiénes eran los líderes de la Marcha Verde? Los líderes de la Marcha Verde eran hoy en día, son funcionarios, gente que llegaron en chancleta, como vamos a decirlo, no vamos a decir así para no compararlo con los PLDistas, que llegaron con 2 hoyos en sus cachetes y hoy en día tan gordos y colorados habían cambiado de color. Entonces, ¿qué más vamos a pedir? ¿Y cómo vamos a pedirle al gobierno que detenga la acción pacífica que en esos 4 consulados están los 5 personales? Pero es que lo interesante de esto es que el gobierno el PRM nos vendió un paquete que iba a hacer todo lo contrario del gobierno anterior. Y entonces yo veo que lo que han hecho es buscar sistemas más modernos para hacerlo tan idéntico, o sea, hacerlo mejor que lo anterior para beneficio de ellos. Porque son de corrupción, no son más modernos, bien agresivos. Sí, pero entonces hay un gran silencio en esos partidos de oposición frente a esas realidades. O sea, la oposición no existe. Y como no existe la oposición y no existe un líder de masa en la República Dominicana, un líder de masa, esta estructura que está establecida y que es una estructura que está combinada inclusive con el sector político, porque a cada quien lo tienen amarrado por la cola, como decía Hipólito, por el pichirrí. Y entonces hay un silencio en eso. Entonces, aquí lo que uno puede decir, sálvese quien pueda. Yo entiendo que no yo veo, ¿no? Yo entiendo que no le. Porque ni siquiera hay un militar de avanzada que uno pueda ver. No hay un líder de avanzada que uno pueda ver. Bueno, es como le digo.
No debemos pensar en Entonces, también vemos, por ejemplo, que una de consideración al Estado Dominicano es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene un cónsul acreditado en la República Dominicana, pero sí lo tiene, oye, sí lo tiene en Haití, donde no hay un gobierno estable, o sea, no hay Estado, pero mantiene el embajador, que es quien dirige la política migratoria de la República Dominicana. Por encima de eso, constantemente vemos la presencia del jefe del Comando Sur, visita la frontera, se reúne con el presidente y uno dice, ¿y qué orden le dio? Pero, aquí estoy yo por decir que soy un hombre y mi número también. Yo he llamado a mi país toda la manera, pero el pueblo y los hombres que deciden la verdad, porque eso es lo que el sistema dice a la gente. Este es un sistema que hay que enfrentar y que enfrentar el produce situaciones difíciles para uno, emocional, personal, económica y de otra índole. Es el pueblo que cuando toque fondo se levantará. ¿Sabes por qué? Porque esos sectores todos lo conocen y nosotros estamos rezando aquí para no llegar a la misma, pero en consideración y ponderación, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos para evitar que el pueblo dominicano... Bueno, aquí lo que hay que es, tendrá que salir, por eso que en América Latina se han dado fenómenos de elementos que no han accionado en ningún partido y surgen con movimiento. Y por ejemplo, ahí tenemos Colombia con Petro. Ahí Sí. tenemos Y El Salvador, y en Chile con Boric. Entonces, tendrá que surgir alguien con esos criterios. Primero, patriota. Segundo, un hombre de pueblo. Y tercero, que coja la bandera de lucha de los sufrimientos que tiene el pueblo dominicano, que aunque tenemos un gobierno que internacionalmente no proyecta de prosperidad, que hay una realidad, nosotros tenemos un sistema democrático estable, eso no podemos negarlo, pero que internamente tenemos muchos problemas, y es como yo le digo a algunos ciudadanos que van a visitar a la República Dominicana, y no, el país es maravilloso, yo me voy a todo incluido, y eso, si ustedes son, y yo le digo, ¿y tú has salido al cordón que está alrededor de eso? Ahí tú vas a conocer lo que pasa en la República Dominicana. La verdadera realidad. La realidad que se esconde detrás de esos resorts. Entonces, ahora, para terminarte esto, a ver si concluimos, te voy a pedir dos cosas, pero te voy a sugerir algo. O sea, voy a plantear algo aquí que está, como dicen, en el rumor urbano. Y es el problema de España con los viajes de los aviones oficiales presidenciales que han aterrizado en la República Dominicana, con unos inversionistas que han llegado allí a invertir y han creado compañías que no se sabe, y todos comprenderán también que se han establecido en la parte este de la República, y ahí tenemos ex ministros venezolanos, ahí tenemos ciudadanos rusos, por ahí tenemos ciudadanos alemanes, italianos y franceses, que yo diría que sería otro tema, ¿no?
¿Será que el estilo de acumular dinero de esa clase empresarial dominicana, que también está creando otra nueva, lo han hecho a nivel internacional con ese lavado de dinero que casi va a explotar, y que el gobierno se hace el loco viejo y que recibe y le da la ciudadanía a Felipe González, que es ciudadano dominicano y está establecido en la República Dominicana? Entonces yo digo, ¿será que estamos retrocediendo a lo que fue la Cuba de Batista, donde Elioné tenía su lugar de vivir? Dirán que yo estoy loco porque siempre busco y comparo lo histórico con lo real, ¿no? Personajes de la historia que fueron incluidos en su momento. Para comenzar a contestar a su inquietud, cuando se inició o en medio de la campaña del PRM, que habíamos ahí hombres dispuestos a que Luis fuera el gobierno del campo. La primera decepción de los hombres serios que estábamos al lado de Luis fue ver a Luis viajar en los helicópteros de los narcotraficantes y de los mafiosos. Entonces, cuando usted ve a un gobierno viajando y volando en un helicóptero donde se transportan vicios y sustancias controladas, ese es el gobierno que nos va a dirigir, es el gobierno que tenemos hoy. Entonces, ¿dónde usted puede cifrar sus esperanzas? ¿Dónde? ¿De qué manera podemos decirle al pueblo que vamos a depurar los inversionistas que llegan al país si el mismo gobierno nuestro tiene su fortuna en el paraíso fiscal para evadir los impuestos, el dinero que se gana? Sí, pero conclusión sobre el caso haitiano. De hecho, sea de paso, en estos días salió Hipólito Mejía alegando, lógico, Hipólito Mejía representa una área agrícola importante. De hecho, el ministro de Agricultura responde a la tendencia de Hipólito Mejía. Y él decía que teníamos que adoptar la medida que adoptó Joaquín Balaguer con los haitianos, contratarlos, porque ya es una realidad y que el campo se puede caer si esa mano de obra desaparece. Fíjate cómo ya están las campanas por ahí sonando en ese sentido. O sea que en cierta medida, poco a poco, no voy a decir la palabra que dice el dominicano porque no se puede decir por aquí, me tumban el video. Poco a poco nos están adjudicando los haitianos y nos van a llevar a verlo a una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado para finalizar esta conversación? El llamado de mi parte, yo como un hombre que me considero en el 100% de mi estabilidad mental, social, económica y política. Soy un hombre que me siento propio. Lo primero que tenemos que hacer es levantar el orgullo, el orden y la moral del pueblo dominicano. Tenemos que demostrarle a la gente que usted puede construir y producir familia exitosa sin usted tener que plagarse y vivir de rodillas ante los vicios que atrapan a nuestra sociedad y a la gerencia que hoy nos dirige. Hay que enseñar y devolverle al país esos valores perdidos. ¿Por qué? Porque ya el hombre de hoy perdió lo que se llama conciencia y la ambición
de tener y de poder supera todos los esquemas de nuestra sociedad. Los líderes... Pero ahí te voy a hacer un señalamiento. La lucha sobre esa dominicanidad y sobre la presencia de los haitianos a nivel internacional es un poco compleja, porque también nosotros somos inmigrantes. Óyeme, y tú denunciarlo en cualquier territorio es tú verte como los haitianos allá dentro de la República Dominicana. ¿Cómo podemos bregar con eso? ¿Cómo podemos bregar con eso? Podemos regular de esa forma, porque hay una regla. Nosotros venimos aquí en Yola y usted no ve a los dominicanos que se han apoderado de Puerto Rico, todo lo contrario. Entonces, sí, pero hay una gran interrogante también, Vamos a discutirlo plenamente. ¿Usted se imagina un ciudadano haitiano aspirando a representante? ¿Qué diría el ciudadano dominicano allí cuando un dominicano quiere participar en la vida política de un país donde llega? No hay excepciones. Las reglas tienen que tener excepciones, pero que las excepciones tienen que estar registradas por las reglas. ¿Se comprende? Lógico, hay una lógica para que la gente pueda entenderlo. Cuando un ciudadano dominicano llega aquí de una forma ilegal, vamos a decirlo así, ese dominicano frente a un haitiano tiene una ventaja. Si viene en Yola, él viene con su pasaporte y su cédula envuelto en plástico para que no se le moje. Y él llega con su documentación. Y si no la trae y sabe la fecha de nacimiento, él va a una institución del Estado Dominicano y consigue su documentación, porque el Estado Dominicano inmediatamente, cuando nace, fue declarado, ¿no?, por su papá o por su mamá, dependiendo de la condición, el estado civil que vivan ambos, pero tiene su identificación. Y una gran mayoría que llegamos aquí, muchas veces, y eso lo puedo yo decir con mucha propiedad, el dominicano trata de salir legalmente del país. Dicho sea de paso, la Constitución no le prohíbe a ningún dominicano salir del país. Eso es una realidad también. Pero lamentablemente cuando usted llega a las instituciones, sea un consulado, no solamente los Estados Unidos, tiene que llevar una serie de exigencias que le hace ese estado donde usted quiere ir. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos tiene unas reglas que usted tiene que cumplirlas, y si usted no está en los parámetros de esas reglas, pues no será aceptado en los Estados Unidos. Pero él hace el intento primero. Y vuelve a hacer el intento. Cuando ya le fracasa 2 o 3 veces y él tiene toda su vida por irse, pues decide irse o por Yola, o lo que le llaman ahora el cruce de, ¿cómo le dicen ahora? La vuelta. Pero él llega con su documento y él se integra y asimila la sociedad donde llega, que esa es la otra que quiero aclarecer. Nosotros, entre los haitianos y el dominicano, hay una gran diferencia de cultura, de alimentación, de religión y de idioma, para que la gente lo pueda entender. Cultura es que nosotros asimilamos y nos adaptamos a donde llegamos. El haitiano, el ciudadano haitiano, no se adapta a esas reglas. Inclusive tenemos en nuestro país la situación
puede hacer lo que tiene que hacer. Pese a que el muro no cubrirá los 390 kilómetros de la frontera común y se construirá en las áreas más pobladas y sensibles de las 5 provincias fronterizas, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, contará con 19 torres de vigilancia y 10 puertas de acceso, una controversial medida que el gobierno de Luis Abinader impulsó. Adelante. Vamos. Hay algo ahí hay algo que intervino. No, eso es el dedo suyo. Ok, la transmisión. Pero no, estamos Para concluir. Dale. Mire, Tu mensaje para concluir. yo aspiro a que los dominicanos, a que nosotros los dominicanos podamos identificar esos males que nos afectan, de tal manera que cuando vayamos a elegir